Psicosis es una presentación de Superautos Doral. Vamos a seguir con nuestro análisis. Todo lo que está pasando no es más que la evidencia de la derrota, mal asumida, por supuesto, porque eso de sacarnos las tripas no contribuye a generar el ánimo necesario para seguir adelante. Pero bueno, así estamos y vamos a ver cuáles son las perspectivas. Centey, esta polémica entre Capriles y Henry Ramos sobre los gobernadores, ¿qué evaluación hacemos de ella? ¿Es para reír, para llorar? No, yo creo que es el resultado del proceso electoral y como salió la oposición con solo 5 estados, cuando nuestras expectativas eran más grandes. Y obviamente siempre las derrotas generan fracturas, pesares, dolores. Esto es parte del proceso de recomposición de la oposición, que tiene que ahora pensar nuevas formas organizativas, nuevas formas de batalla, nuevos derroteros, nuevos planes, nuevos pronósticos, nuevos programas, pero como parte del proceso político que viven todos los países y que en este momento está viendo Venezuela. Yo no me preocupo por esos, digamos, debates que aunque están subidos de tono, son parte natural de los procesos políticos que ocurren en los países. Leonardo Morales, politólogo, aquí en la rueda de prensa de Avanzada Progresista. ¿Qué viene, Leonardo, después de esta golpiza entre la oposición, esta callapa entre ella misma? ¿Qué viene? Bueno, mira, lo que ya viene lo estamos viendo. Vemos una oposición de verdad dando mucha pena, mucha vergüenza, una suerte de huida hacia adelante de muchas individualidades, como que si ninguno de ellos tuviera responsabilidad de las cosas que nos están ocurriendo. Creo que más que caerse a insultos y hacer señalamientos a los líderes de la oposición, les sale reencontrarse y buscar una vía alternativa que nos permite y nos acerque al poder y para poder brindar bienestar al resto del país. Esta conducta que hoy observa la oposición no es la mejor. Yo creo que vale la pena continuar explorando en nombre del país, en nombre de la gente que está pasando hambre, que está pasando angustia, sentarse para conversar desprejuiciadamente sobre qué cosa fue lo que pasó y cuáles son aquellos elementos que debemos hacer, aquellas actividades que debemos desarrollar para efectivamente construir una alternativa política valedera para el conjunto de los venezolanos. Chu, estamos todos contra todos. Que cualquiera que lo ve, lo que hace es decepcionarse más. Porque si lo que dice Capriles de Henry Ramos es verdad, y lo que dice Henry Ramos de Capriles es verdad, son todos una porquería. Y todo este escenario de confrontación pública y no hay ninguna rectificación. Mira, la figura del todos contra todos es poderosa porque da la idea del desorden en que en efecto está la dirección opositora, pero la cosa es peor. En realidad estamos en una situación en la que unos están peleando de espaldas a lo que pasa en el gran país. La dirección opositora está en una disputa amarga, tratando de darle la espalda al pasado y tratando de no resolver lo que tiene que ver con el futuro. Este tema de los gobernadores adecos, de la decisión de los gobernadores adecos, en realidad es un pretexto para dos cosas. Primero, para no presentar el balance de las 2 derrotas acumuladas que tiene que presentar la dirección opositora. La derrota de la salida parte 2 y la derrota del 15 de octubre. Que independientemente de que hubo, como efecto lo hubo, un fraude descomunal, parte de la derrota está en no haberse preparado para enfrentar y derrotar el fraude. Entonces, por un lado, esa es la utilidad, digamos, hacia atrás de este escándalo, evitar la presentación de los balances. Hacia adelante está otro tema, el tema de cómo manipular el asunto candidatural. Aquí ese es el fondo del tema. Hay 2 candidatos que están sobre la escena, Henry Ramos y Enrique Capriles. Puede haber otros, pero esos son los, digamos, polos de la actual confrontación. Chicos, que se pongan de acuerdo, porque en este momento lo que está pasando en el país es extremadamente grave. Mario Villegas, periodista. Mario, leí tu artículo en Último Día, ¿cómo es? Quinto Día. Leí tu artículo en Quinto Día sobre lo que le está pasando a la oposición. Dime aquí, resúmelo aquí, pues para ahorrarle a la gente la lectura. Bueno, ha pasado muchas cosas. En primer lugar, que hemos estado afectados por una derrota electoral visible, más allá de que efectivamente hubo un conjunto de compañeros que lograron obtener el triunfo en las elecciones regionales y algunos de ellos, en el caso concreto de Andrés Velázquez, se le arrebató la victoria producto del ventajismo y producto de las triquiñuelas habituales a que nos tiene acostumbrado el CNE, las señoras del CNE. Pero lo cierto es que políticamente hemos recibido una derrota en la oposición. En mi juicio, derivado de varios hechos. En primer lugar, el desconocer al chavismo como una realidad.
una realidad política que está allí, que no podemos ignorar y que por el contrario, en vez de subestimar, debemos constatar en su dimensión y en su importancia. Otros aspectos son el irracional inmediatismo en el que cayó la oposición después de las victorias del año 2015, cuando se conquistó una abrumadora mayoría de la Asamblea Nacional, que no fue bien administrada por nuestro liderazgo. Por el contrario, dilapidamos lo que pudo haber sido el inicio de un crecimiento sostenido y determinante para terminar de salir de este gobierno hacia un cambio democrático en paz. Nos fuimos por el derrotero de la confrontación, lo cual evidentemente tuvo un altísimo costo en vidas, en dolor, en tragedia, en destrucción. Por supuesto, ayudado por un gobierno absolutamente criminal y represivo, como nunca antes lo habíamos tenido en la historia de Venezuela. Hoy nos enfrentamos a una situación en la cual mucha gente no entendió que había sido convocada al Maduro vete ya a salir cuanto antes del gobierno que teníamos, y eso en algunos casos se terminó de convertir, en vez de un Maduro vete ya, en un Maduro vente ya, que alguna gente terminó votando por él y permitió que sus candidatos a gobernadores obtuvieran esa victoria, ayudados por supuesto, con ese enorme auxilio de un consejo electoral tramposo que utilizó todos los recursos ilícitos para poder evitar una victoria de la oposición. Esos son, a mi juicio, elementos que tienen que ser tomados en cuenta a la hora de hacer un balance, una evaluación justiciera. Por supuesto, habrá muchos otros. Creo que la convocatoria de algunos sectores de la oposición a la abstención fue determinante también. Mucha gente se abstuvo producto de esa invitación irracional que llevó a que mucha gente, en vez de ver al adversario en la fila del chavismo, lo terminó viendo en nuestra propia acera. Esto condujo a que mucha gente se quedara en su casa, y yo no sé si también alguna gente haya podido votar por los candidatos del chavismo. Vámonos al corte, mientras seguimos buscando con quién conversar en esta rueda de prensa avanzada progresista que se pronuncia sobre esta crisis que nos está devorando y amenaza con volvernos o locos o deprimidos. Somos Superautos Doral, con las mejores ofertas en carros en Miami. Financiamiento para todos, sin social, sin crédito, con tan solo un down bajo. Todos califican. Y ahora con 3 meses de garantía. Y tu primer cambio de aceite gratis. Te damos tu garantía por escrito. Ven, estamos en el 5600 Northwest 84 Avenue del Doral. Visítanos en superautosdoral.com 786-953-0871. Si te gusta, te lo llevas. Vamos a entrar a una rueda de prensa, a un acto de diversos factores, con personalidades, convocada por Henry Falcón, para hablar sobre esto que le está pasando a la oposición, para hacer los análisis, qué fue lo que nos llevó a perder. Porque al final de cuentas, esta batalla campal en la que nos hemos metido es el resultado de la derrota. Ahora, la derrota no solo es un fraude, no solo son unas migraciones que sacaron testigos o que le dieron a la maquinita, no solo es la abstención y sus resultados macabros, el estado de ánimo que se ha generado en el país de decepción. Hay causas políticas, una de ellas la unidad como la concebimos, lo deshonesto que hemos sido en el tratamiento de la unidad, los pocos aliados, los pocos hermanos, los pocos solidarios. Todos estos debates están planteados porque hay una fractura en los conceptos. Hay gente que se va a ir por vías distintas electoral y otra gente que va a insistir y va a ir a las elecciones de alcalde y a las nacionales. ¿A dónde nos conduce esto? Para eso estamos aquí. Yo agradezco primeramente la presencia de mi amigo el doctor Eduardo Fernández, Chugo, Kiko, los compañeros que hoy están acá presentes con nosotros en esta actividad. Esta es una actividad del partido, como lo dijo Luis, es una dirección nacional ampliada, tenemos acá todos los coordinadores de nuestra organización, vamos a hacer un balance político del proceso electoral pasado y además de eso, bueno, vamos a hacer también
un análisis muy crítico de la situación del país, pero fundamentalmente vamos a abordar el tema la unidad. Y creo que el tema de la unidad no es un tema que está exclusivamente vinculado a la mesa de la unidad democrática, es la unidad del país, la unidad superior, la que nos debe convocar al rescate de la democracia y a la salvación de Venezuela. Decía el doctor Eduardo Fernández en uno de sus programas, que nunca lo pierdo, creo que estamos viviendo la tragedia más aguda que haya vivido Venezuela en los últimos 50 años. Y pareciera que nosotros los políticos no hemos entendido todavía, no hemos despertado a esa realidad, doctor. Y seguimos empeñados en el tema político de manera exclusiva, relegando las prioridades de las grandes mayorías. Incluso se siente mucha gente traicionada de la dirigencia política de nuestro país. Y no estoy hablando exclusivamente del gobierno fracasado que tenemos allí. Me estoy refiriendo a nosotros también. No hemos hecho una interpretación seria de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y eso fue lo que nos trajo a esta escena, a la escena del domingo 15 de octubre. Qué tristeza, qué lamentable lo que tuvimos que padecer quienes allí asumimos responsablemente frente al país lo que ha sido más que una actitud, una política. Más que una política, un compromiso, una responsabilidad. Seguir siempre el camino de la Constitución, el camino de la democracia, el camino electoral. No hay otro camino. Aquí se habló, por ejemplo, cuando se planteó la consulta referendaria, eso se personalizó a tal punto que nadie podía hablar de otro mecanismo. Quien dijera en aquel momento elecciones regionales, brincó la talanquera. Es un traidor. Quien habló de diálogo, en el caso nuestro, del doctor Eduardo, del propio Chuo, quienes creemos que la política es consustancial al diálogo y la negociación es consustancial a la democracia y a la política. Quienes decíamos necesario es conciliar posiciones por el bien del país para evitar lo que estamos viendo, queridos hermanos. Lo que estamos viendo que tenemos por delante no es otra cosa que un desenlace. Si no tenemos la suficiente madurez política de resolver esto en los términos de la Constitución, pudiéramos terminar en una guerra fratricida entre nosotros mismos. Lo que estamos viendo en las redes es simplemente la teoría. Lo que no conocemos todavía es la práctica de esa forma de ejercer la política sobre la base del ataque. Y esa política hoy, lamentablemente, está marcada por la mentira, la hipocresía, la manipulación y la maldad. De allí el uso desmedido, desproporcionado y también malintencionado de las redes sociales. Entonces, después de aquella, decía, convocatoria a la consulta referendaria, aquí hubo gente que alentó incluso la aplicación de la Carta Interamericana. Aquí hubo sectores del país que fueron manipulados con aquello del abandono del cargo, doctor, y le generaron una expectativa, y a la vuelta de la esquina está la solución. Este gobierno llega la semana que viene. Y después la salida militar, y daba tristeza como hermanos venezolanos se atrevieron incluso a través de las redes a pasar listas para que la gente suscribiera en favor de una intervención militar en nuestro país. He ahí precisamente la responsabilidad histórica para el futuro.
precisamente. De allí fuimos a aquella especie de barbarie. La convocatoria a la calle, más calle, sin dirección, sin verdadero liderazgo, sin disciplina, sin conducción. Y no importaban que cayera un joven y cayera otro y la semana que viene 5 más. Y persistían de manera irresponsable en aquello de conducirnos a una carnicería. Quienes dijimos no y procurábamos ser medianamente sensatos frente a ese evento que nos mostraba como un mal ejemplo para el mundo, éramos rápidamente cicritillados en las redes sociales. Y de allí, otra expectativa. Y de otra expectativa, otra frustración. Y de otra frustración, otro desaliento, otro desencanto. Y de ahí tienen un primer elemento de las razones por las cuales esta tragedia electoral, la abstención. Se alimentó la abstención, porque muchos de los líderes, o todos quienes liderizaron esas acciones, no fueron capaces de salir a explicar por qué salir de la calle a un evento electoral después que dijeron: no se puede reconocer la institucionalidad porque el gobierno está caído. Otro error, seguir subestimando al chavismo. Es una seguidilla de errores y errores. Y se convoca a las elecciones. Entonces tuvimos que enfrentar el ventajismo de un gobierno que nos impuso todo aquello, que si el CLAC, que si el carnet, que si los medios de comunicación, todo eso. La imparcialidad del órgano rector, el Consejo Nacional Electoral. De allí la sustitución en los centros, la sustitución de las tarjetas, los cambios de centros, la migración. En el caso de Lara fueron casi 40 centros. Y algo más delicado, queridos hermanos, y lo digo aquí responsablemente, cómo también se complotaron algunas organizaciones políticas supuestamente aliadas, incluso en reuniones con el propio gobierno, para frenar la opción de Henry Falcón. Queridos hermanos, en estas estrategias confusas, erráticas, como hoy, ¿cómo decir, por ejemplo, que vamos a asumir de manera parcial, dicen algunos, y otros dicen, no lo asumiremos, el proceso electoral? Entonces, bueno, entreguemos las alcaldías también al gobierno. Y así cuántos errores, por Dios. Y de allí que todo este panorama, sin duda alguna, como lo plantea Luis, merece una verdadera evaluación, objetiva, transparente, pero una valoración que nos permita incluso trascender en el análisis, para no quedarnos exclusivamente en el tema mood y replantear lo que pudiera, en el nombre de Dios, ser en futuro una nueva plataforma unitaria de la oposición venezolana que de verdad reconozca todos los sectores sin excepción. Vamos al corte y ya regresamos. Seguimos en nuestro análisis sobre la situación que vive la oposición venezolana, el país, con todo lo ocurrido el domingo, el día de las elecciones. Saludos a mi querida Carla Angola, al señor Carlos Acosta allá en Miami, porque salimos en su programa, habló buenas noches, allá en el Venezolano TV, que se transmite en CONCACAF, en el canal 81. Vamos a escuchar más opiniones sobre lo ocurrido en esta tragedia que nos tiene devorándonos el día domingo. Daniel Santolo con nosotros. Daniel, este debate sobre los gobernadores traidores,
Guanipa, la situación de Andrés Velázquez, el fraude, la abstención, la ruptura de la unidad. ¿A dónde nos conduce esto? Bueno, yo creo que podemos ir a buscarle el lado positivo a esto. Los sectores de la unidad tienen que sentarse, revisarse fríamente, ver lo que ha venido sucediendo en el país, que hemos venido de derrota en derrota por una dirección política que no entiende, ni quiere entender que el país cambió, que hay un país que está exigiendo nuevos liderazgos, un proyecto político que logre convencer a esas grandes mayorías, que se dejaron encantar por el proyecto de Hugo Chávez Frías, pero que no consiguen en los sectores de oposición un proyecto que los enamore, que los convenza. No ven un liderazgo allí con fortaleza, que le hable a esos sectores que han sido maltratados y explotados por muchos años. Al no entender esto, empezamos a echarnos la culpa. Por cierto, siempre me recuerdo de un libro, dice: la culpa es de la vaca. Nadie es culpable. De las derrotas nadie es culpable. Venimos de una derrota, si se quiere, estrepitante, como fue la derrota de la salida de la calle. El gobierno logró someter a la población venezolana que manifestaba en la calle, luego implementó la Asamblea Nacional Constituyente y la impuso. Bueno, ¿qué esperábamos entonces de este proceso electoral cuando fuimos divididos, cuando no tuvimos un discurso que aglutinara a todos nuestros candidatos? Bueno, los resultados son estos. Frente a esos resultados hay que hacernos una evaluación y de esa evaluación plantearle al país un nuevo camino, una ruta que no puede ser otra que sea constitucional, pacífica y electoral. Luis Augusto, en el acto escuchamos tanto tu intervención como la de Henry, hablando de una nueva tendencia, una nueva agrupación, una nueva manera de ver la unidad. ¿Eso conduce a la ruptura de la mesa? No, para nada. Nosotros no estamos planteando romper nada. Estamos planteando una reconfiguración. El momento político es otro y ese G4 ya no responde a la realidad actual del país. Necesitamos una unidad mucho más amplia, Kiko, una unidad horizontal, democrática, una unidad eficaz, en donde sus componentes sean, que la suma de sus partes sea mayor que sus componentes, donde todos los partidos nos respetemos, sin sectarismo, que podamos construir el consenso que requieren los pobres, los desatendidos. Esa es la unidad que necesitamos y Avanzada Progresista ha dado hoy un paso al frente en esa dirección. No estamos planteando excluir a nadie, por el contrario, es una unidad que tiene que abrirse al país, donde estén el mágico PEI, donde esté el chavismo democrático, donde estén los gremios, donde estén otros sectores del país que tienen mucho que aportar y que han sido excluidos por una política sectaria de una dirección centralizada que hasta ahora lo que nos ha llevado es de fracaso en fracaso. Antonio, ¿tú cómo ves este planteamiento de que la oposición ahora se divide entre valientes y traidores, entregados y radicales? Todas estas acusaciones contra los gobernadores, esta pelea de partidos que habla de problemas de la dignidad y deja la política al lado. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, terrible. Yo creo que esto hay que detener, este suicidio colectivo. Esto es como que si todos nos hubiésemos metido en esa iglesia del Ku Klux Klan, entonces nos incendiaron a todos adentro. Es una cosa terrible, esto tiene que pararse. Y la verdad es la realidad social de este país, Kiko, que cada día está peor. Si tú ves cualquier sector popular de Caracas, el hambre está desatada y nosotros hoy que tenemos una mayoría de descontento nacional, cuidado, por eso hay que saberlo manejar. Tenemos que saber entender, diagnosticar lo que ha ocurrido, pero dejar de pensar con las vísceras y tenemos que salir de la etapa de la incoherencia. Esperar que aquí venga una solución extranjera o una solución de una bota militar, esa no es la ruta es la ruta del voto. La ruta es convertirnos y transformar ese descontento en una gran mayoría. Pero ese trabajo no es automático, Kiko. El trabajo hay que hacerlo. Hay un fraude electoral continuado desde hace muchos años, pero la única manera de derrotar ese fraude electoral es con votos, es creando una inmensa mayoría que derrote al fraude electoral. Pero a eso nosotros tenemos que trabajarlo, pero eso es a las clases populares, eso es construir una mayoría desde abajo, pero para eso no se trata solo de los medios, hay que patear el barrio, hay que meterse en los... ¿Tú vas a aspirar a la alcaldía de Caracas, vas a mantener? Vamos, con todos los hierros, pues yo no le voy a regalar Caracas a Jorge Rodríguez. Arinche aquí con nosotros. Mi amor, el MAS. En esta etapa el MAS tuvo, a mi juicio,
crecimiento. Ahorita se comportó bien, hizo lo justo, pero llegaron y la cosa se está disolviendo, la fiesta se está acabando. No, bueno, nosotros, la política que desarrollamos, pues no tiene nada que ver con volver para la mesa de la unidad democrática. Eso nunca estuvo planteado de esa manera. Todo el mundo sabe las críticas que hicimos, bueno, y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. Eso no era un centro de dirección política, no sabemos si está disuelto, pero sabemos las consecuencias de lo que está sucediendo actualmente. Creemos que es necesario revisarse, es necesario, la oposición venezolana debe revisar sus errores. El tema de abandonar la vía electoral y democrática creo que es muy delicado. Nosotros no podemos facilitar, los demócratas de este país, que estamos de la mayoría en las agrupaciones políticas, estén o fuera o dentro de la MUD, porque estamos en la oposición, no podemos abandonar la vía democrática. Con toda la carrera de obstáculos que se ha presentado, fuimos a un proceso electoral que sabíamos que estaba minado de incertidumbre, de obstáculos, y que bueno, al final también hubo errores que contribuyeron a la posición de los ciudadanos en abstenerse, por ejemplo. No podemos culpar solamente y simplemente a la abstención, tenemos que revisarnos los dirigentes políticos y saber en qué ramos para la conducta de esos ciudadanos opositores. Creo que es necesario, el país requiere urgente que los políticos, la dirigencia política le hable de cara al país, sinceramente pensando en Venezuela en letras mayúsculas, no pensar en intereses particulares, partidistas, ni mucho menos. Es el momento del encuentro de diversos sectores, fuera de la mesa de la unidad democrática, con sectores económicos, sectores sociales, diversos, y no con ese doble discurso creando falsas expectativas, estimando que ya el problema está resuelto y que ya el gobierno se cayó, además subestimando al chavismo en el país, sino todo lo contrario. Vamos a revisarnos, vamos a corregir los errores y vamos a avanzar, pero avanzar en el proceso electoral y democrático. Desde el MAS creemos que es el momento de no abandonar, sino todo lo contrario, corregir los errores y seguir adelante. Y esta propuesta que está haciendo hoy Avanzada Progresista, donde trata de presentar una nueva plataforma, creo que es vital para rescatar la democracia en el país. Henry, anunciaste una nueva concepción de la unidad. ¿Eso qué significa? ¿Un nuevo partido, una discusión, un debate? No, lo que se plantea frente a la situación de crisis que vive la MUD, que nadie lo niega, y sobre la base de todas estas contradicciones que se han ido allá a la confrontación verbal, que nos hace mucho daño, yo creo que es lógico plantear una reconfiguración, una reinversión de la unidad democrática venezolana que incluso trascienda a los partidos. Aquí no se está inventando nada nuevo, sino que una plataforma unitaria que incluya a todos los sectores, incluso a gremios, trabajadores, etcétera, y podamos fortalecer la lucha que viene para abordar desde el camino democrático, constitucional y electoral el cambio del gobierno. Eso es lo que estamos planteando. Ahora, Capriles, PJ y Voluntad Popular han anunciado también lo mismo, una revisión de la unidad. Son dos polos distintos. Yo creo que ellos tienen una concepción de la política distinta a la nuestra, muy distinta. Coincidimos en el propósito de salvar a Venezuela, en eso coincidimos, y de repente hay métodos que no compartimos. Nosotros, por ejemplo, creemos que el camino electoral no se puede abandonar bajo ninguna circunstancia. Hay planteamientos que han hecho compañeros de otros partidos que ya se abstienen de participar en los procesos electorales. Yo creo que aquí hay que hacer un análisis bastante objetivo, transparente, profundo, sobre la base de una verdadera reflexión para tomar decisiones que en fin de cuentas despierten no solamente el ánimo, sino la credibilidad del pueblo venezolano, que ha recibido muchas frustraciones, y esas frustraciones se convierten en tragedias como la del 15 de octubre, la tragedia electoral de las elecciones regionales. Escucharon a varios dirigentes de la oposición de su partido hablar sobre la crisis que nos sacude, esta batalla campal en la que estamos metidos, que ha incrementado la decepción, la desesperanza, y que necesita rectificaciones, pues nos estamos comiendo las entrañas nosotros mismos, para que ustedes evalúen, pues. Es obvio que vamos hacia dos grandes frentes, uno que desecha la vía electoral y otro que la asume como tal. Eso hay que pensarlo, discutirlo. Para eso estamos nosotros, para llevarle estos debates a ustedes y que ustedes decidan. ¡Chao! Kikosis es una presentación de Superautos Doral.